Hey, ¿qué hay viajeros? Con la última update llegó Jill Mayla y el día de hoy veremos si es buena en combate y además si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner. Con respecto a sus estadísticas, las que más destacan son su ataque y su crítico, por lo que cuando ella realiza sus ataques tendrá un alto porcentaje de acertar un ataque crítico, como también causar una mayor cantidad de daño que los otros cazadores. Por el lado de las estadísticas con menor valor que ella posee sería su HP y su ataque mágico, por lo que es un personaje frágil en el combate y además de ello sus ataques de oscuridad no serían muy potentes frente al rival que digamos. Si hablamos de sus habilidades, las que más destacan son su ataque de oscuridad por 2 en área, su ataque de oscuridad por 4 de forma aleatoria, el ataque de arco por 3 en área, el cual tiene la posibilidad de infligir sagrado por 2 turnos, y el ataque de arco de gran potencia hacia un enemigo, el cual tiene 20% de daño adicional si el objetivo se encuentra con el estado de sangrado. Ahora, si piensas que le hace falta daño, tienes la habilidad el cual aumenta su ataque físico y mágico en un 20%. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, consiste en realizar un ataque de arco de gran potencia. Al nivel 1, el ataque es de 500, pero al llegar al nivel 10, la potencia sube a 600. Con respecto a sus pasivas, dispone de dos que son de las más interesantes. La primera consiste en que cualquier estado secundario realizado por ella aumenta en un turno. Y con respecto a su segunda pasiva, consiste en que aumenta su ataque en un 30% cuando se tiene un enemigo con el estado de sangrado en batalla. Para poder sacarle provecho a esta última pasiva, sería bueno que tengas en tu equipo personajes que te pueden ayudar causando el estado de sangrado. Uno de los personajes más relevantes para esta situación sería Steed. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, pueden usar dos, uno para ataque físico y otro para ataque mágico. Con respecto al daño físico, pueden equipar a Jill Mayla con el ataque de arco en área por 3, el cual tiene la posibilidad de infligir sagrado en área por 2 turnos, el ataque de arco de gran potencia hacia un enemigo, el cual aumenta en 20% el ataque si el objetivo se encuentra sangrado, y si quieres también la habilidad el cual sube su ataque físico y mágico en un 20%. Ahora, con respecto al daño mágico, pueden equipar a Jill Mayla con el ataque de oscuridad por 2 en área, el ataque de oscuridad por 4 de forma aleatoria, y también puedes agregarle la habilidad que sube el ataque físico y mágico en un 20%. Ahora, si lo tienes con su Awakening 2, puedes incluir un ataque de arco u oscuridad con índice de generar sangrado. Esto es para poder aprovechar su pasiva al máximo y causarle más daño al rival. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier A, pero no tier S, debido a que posee una amplia variedad de ataques que son muy buenos en combate, pero por más bueno que sean sus ataques, sus demás estadísticas que ella posee no destacan mucho que digamos, por lo que se queda un poco corta en ese aspecto. Si habría que compararla con algunos personajes de su misma clase, tendría que ser con Kerjes y Santa, ya que ellos tres por el momento son los personajes que puedan causar una mayor cantidad de daño físico con respecto al daño de arco. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues yo diría que vale la pena si es que en tu equipo no cuentas ni con Scarecrow, ni Hanit o Primrose, ya que Jill Mayla es un personaje que te garantiza tanto ataques en área de forma consecutiva y además un ataque de gran potencia que puede causar mucho daño al rival, tanto como ataques en arco como también en oscuridad. Por otro lado, si ya dispones de un cazador con ataque en área, como un personaje con ataque de oscuridad que también sea en área, lo mejor sería que te dediques a ahorrar tus gemas para algún otro personaje de una tier más alta. He de mencionar que próximamente estaré subiendo un vídeo con respecto a todo lo traído con la Update 1.6, ya que se han agregado muchas cosas. Así que díganme, ¿piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlas para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya!